En este video vamos a hablar de lo que es la presión atmosférica. Cuando nosotros hablamos de lo que es la presión atmosférica, podemos decir que es el peso que el aire ejerce sobre la Tierra. La mayor presión atmosférica que nosotros podemos encontrar es a nivel del mar. Cuando nosotros hablamos de la presión atmosférica a nivel del mar, podemos decir que es de una atmósfera. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la presión atmosférica a nivel del mar, que es de una atmósfera, bueno, también podemos utilizar otras unidades, como por ejemplo a lo mejor son los pascales, son los milímetros de mercurio, los centímetros de mercurio, los, los PSI o libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, como nosotros podemos darnos cuenta, aquí primeramente nos dice que la presión atmosférica es el peso de la columna de aire al nivel del mar. La presión del aire en un punto determinado en la Tierra varía ligeramente de acuerdo con el clima atmosférico, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros en el clima hay mayor cantidad de calor, ¿sí? Entonces quiere decir que la presión atmosférica puede disminuir. Si hay demasiado frío, entonces la presión atmosférica puede aumentar. Pero si ustedes se dan cuenta aquí, como lo dice en el enunciado, la variación es ligera. Entonces, nosotros sigamos considerando que una atmósfera es la presión máxima a nivel del mar y sus equivalencias son las siguientes. Aquí nos dice que una atmósfera es 1.013 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado o, o pascales. O de igual forma podemos decir que son 101.3 kilopascales. O también podemos decir que una atmósfera es igual a 101.300 pascales. Una atmósfera también podemos decir que es 760 milímetros de mercurio. O de igual forma, una atmósfera es igual a 76 centímetros de mercurio. O una atmósfera es igual a 14.7 libras sobre pulgada cuadrada. O PSI. Las PSI se componen de unidades de libras sobre pulgada cuadrada. Ahora bien, repitiendo aquí esta parte de lo que es la presión atmosférica y que nos da la idea en esta imagen a donde una persona está cargando determinado peso de aire. Entonces, reafirmamos, la presión atmosférica es el peso del aire que se ejerce sobre la Tierra. Ahora bien, el nivel máximo de la presión atmosférica es a nivel del mar. Conforme vamos aumentando la altura, ¿sí? Vamos avanzando en la altura, entonces la presión atmosférica va disminuyendo, ¿sí? No podría ser la misma presión atmosférica en Veracruz que la presión atmosférica que nosotros tenemos en el Estado de México. ¿Por qué? Por la altura que tiene el Estado de México. Entonces, repito, la presión atmosférica a mayor altura es menor, ¿sí? Bueno, como podemos ver también tenemos otro concepto de lo que es la presión, otro tipo de presión que nosotros también conocemos como presión manométrica. ¿Y qué podemos decir que es una presión manométrica? Es aquella presión cuando nosotros tenemos un gas confinado en un recipiente. A eso nosotros lo conocemos como presión manométrica. Y de igual forma utilizamos un manómetro para medir esa presión manométrica, así como también para medir la presión atmosférica utilizamos el barómetro. El barómetro lo utilizamos para medir la presión atmosférica. Entonces, repetimos, ¿qué es una presión manométrica? Es la presión que se tiene cuando un gas está confinado en un recipiente. A eso nosotros le llamamos presión manométrica. Otro concepto, que es presión absoluta. La presión absoluta que es aquella que es la sumatoria tanto de lo que es la presión manométrica más la presión atmosférica. A eso nosotros la conocemos como una presión de tipo absoluto.
Vamos a iniciar con la primera conversión, que es de 5.5 atmósferas a pascales. Como ustedes bien se darán cuenta, aquí nos dice que una atmósfera es igual a 1.013 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado, o lo que es lo mismo, 101.300 pascales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Poner los 5.5 atmósferas, multiplicado esto, ¿por qué? Por una atmósfera, y ponemos su equivalencia. Bueno, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos que la atmósfera está multiplicando. 5.5 atmósferas, las unidades están multiplicando. Entonces, la atmósfera que necesito poner para poder eliminar debe estar dividiendo. Entonces, por ello es que pongo que una atmósfera, ¿sí?, es equivalente a 101.300 pascales. Repito, por ello es que pongo dividiendo una atmósfera para poder eliminar estas atmósferas que están multiplicando. Y entonces pongo la equivalencia, en este caso como numerador, que son 101.300 pascales. Si ustedes se dan cuenta, puedo eliminar esta atmósfera que está multiplicando con esta atmósfera que está dividiendo. Y entonces solamente me va a quedar pascales. 101.300 pascales multiplicado por 5.5 dividido entre 1. Entonces me da como resultado ya la equivalencia de esas 5.5 atmósferas a pascales es de 557.150 pascales. Esa es la equivalencia de 5.5 atmósferas a pascales. La siguiente, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo 1.8 atmósferas, pero estas necesitamos convertirlas a PSI. De igual forma, aquí nos da las equivalencias. Nos dice que una atmósfera es igual a 14.7 libras sobre pulgada cuadrada, o lo que es lo mismo, 14.7 PSI, porque las PSI se componen de libras sobre pulgada. Vamos a hacer el mismo procedimiento de 1.8 atmósferas multiplicado por una atmósfera, que en este caso vamos a poner su equivalencia como numerador, que es de 14.7 PSI. Repito, si ustedes se dan cuenta, aquí pongo una atmósfera como denominador o dividiendo. ¿Para qué? Para que pueda yo eliminar las unidades de atmósfera que están multiplicando con estas que están dividiendo. Entonces, como numerador pongo la equivalencia de esta atmósfera, que es 14.7 PSI. Una vez que ya hago esto, puedo eliminar esta atmósfera que está multiplicando con esta atmósfera que está dividiendo. Entonces solamente me va a quedar 1.8 por 14.7 PSI entre 1. Al hacer la operación, si ustedes se dan cuenta, entonces me da como resultado 26.46 PSI. Esa es la equivalencia de una atmósfera. Más bien, esta es la equivalencia de 1.8 atmósferas a PSI. La siguiente conversión. Vamos a convertir 2.600 milímetros de mercurio a atmósferas. Para ello, para esto, nosotros tenemos que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, o una atmósfera es igual a 76 centímetros de mercurio. En este caso vamos a ocupar la equivalencia de una atmósfera igual a 760 milímetros de mercurio. Entonces tenemos 2.600 milímetros de mercurio, ¿sí? Multiplicamos, en este caso, una atmósfera y ponemos su equivalencia de 760 milímetros de mercurio. Como ustedes se podrán dar cuenta ahora, la atmósfera la pongo como numerador y la equivalencia como denominador, porque aquí mis unidades de milímetros de mercurio están multiplicando y entonces las unidades de milímetro de mercurio de la equivalencia deben de estar dividiendo para poderlas eliminar. Y es lo que hago. Milímetro de mercurio que está multiplicando lo elimino con este milímetro de mercurio que está dividiendo. Entonces me queda 2.600 por una atmósfera entre 760.
Al hacer la operación, entonces me da como resultado que tengo 3.421 atmósferas. Entonces, al convertir 2.600 milímetros de mercurio a atmósferas, esta es la equivalencia de 3.421 atmósferas. Espero que haya quedado claro.